doctora Maciel Narváez, como nos mencionó Rafa, soy de la Universidad Americana, docente de la Facultad de Odontología en Nicaragua, y antes que nada quisiera agradecerles por la invitación a Coltene, por la invitación a Nicaden, por esta oportunidad para compartirles lo que realizamos en el día a día en nuestro consultorio. Antes de empezar, quiero comentarles de dónde vengo. Yo me gradué de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, está ubicada en León. Luego que realicé los 5 años básicos, me fui a realizar el posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá por 2 años y posteriormente, cuando vine, me dediqué a la docencia y a mi práctica privada. La docencia la realizo en la Universidad Americana y ya alegremente tengo 8 años de estar con ellos. Y bueno, sin más que comentarles, hoy quiero hablarles acerca de los que son los protocolos predecibles en odontología restauradora, tanto de técnicas directas como de técnicas indirectas. Y me gusta iniciar con esta imagen porque nos damos cuenta que la odontología del día de hoy ha cambiado drásticamente. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una sociedad con altas exigencias estéticas, ya sea porque el paciente de hoy en día está más informado de las redes sociales, Facebook, Instagram, tiene a la mano, por ejemplo, el Google. Entonces es un paciente mucho más informado y por ende nuestro reto va a ser mucho mayor, porque los pacientes de hoy en día no solo están viendo problemas o alteraciones gingivales, están viendo alteraciones dentales y tenemos que estar preparados ante esos retos. Entonces, ¿cuáles son estos retos? Tenemos nuevos materiales que aparecen en el día a día, por ende, al existir estos nuevos materiales, se modifican los protocolos que nosotros realizamos. ¿Y por qué necesitamos modificar estos protocolos? Porque necesitamos que nuestros tratamientos sean predecibles en el tiempo. Y al ser predecibles, nosotros vamos a saber cuánto aproximadamente nos pueden estar durando nuestros tratamientos para que sean exitosos. ¿Y cuáles son estos tipos de tratamientos? Maun y Hume nos definen 4 tipos de tamaños de cavidades. Tenemos un tamaño mínimo, en el cual nosotros requerimos una mínima intervención. Tenemos un tamaño moderado, como son las clases 1 directas. Luego tenemos tamaños un poco más grandes y luego tenemos tamaños extensos. Esto nos recibe en 2 tipos de terapéuticas de tratamientos. Tenemos que el tamaño 1 y el 2 hacia una técnica directa y el tamaño 3 y 4, que serían tamaños grandes y extensos, nos iríamos hacia una técnica indirecta. Aparte de esas técnicas, nosotros debemos emplear ciertos protocolos para ser predecibles. Dentro de los protocolos debemos de realizar una correcta preparación cavitaria, una correcta impresión en el caso de las indirectas, una adecuada técnica adhesiva, un correcto acabado y pulido y un control postoperatorio adecuado. Entonces vamos a hablar un poco de las técnicas directas. Las técnicas directas tienen muchas ventajas, por ejemplo, son más económicas, se preserva más el esmalte porque no necesitamos de una vía de inserción para poder colocar el material restaurador y son fácilmente reparables. Las únicas desventajas que tenemos es que podemos crear, por ejemplo, imperfecciones al acumularse burbujas en la manipulación de las resinas, depende de la habilidad del operador y por ende de un tiempo en la unidad. Con ello vamos a ir a hablar de nuestro primer caso. En este caso nos llega una paciente la cual está inconforme. ¿Por qué? Porque su resina no le gusta el color como queda y se la ha realizado varias veces. A la paciente se le envía también a una terapia periodontal y empezamos a ver que realmente es un caso de alta complejidad. ¿Por qué? Porque miramos ciertos translúcidos en la paciente, miramos que la paciente tiene manchas de hipoplasia. Entonces fue un caso desafiador. ¿Por qué? Porque al nosotros tomar el color, el diente se deshidrata rápidamente y tenemos que apresurarnos a la hora de seleccionar el color un poco más eficiente. Para ello, tenemos este artículo de Front 10 en el cual nos habla de cómo nosotros podemos hacer
un matching correcto de un incisivo central con otro. Y cuando uno piensa que lo más importante sería el color del diente, vemos que en orden de importancia eso está de último. Cuando yo lo más importante que debo de ver para que un central se parezca al otro es la forma, luego paso a la morfología superficial y la textura, de tercero, muy importante, el valor de ese diente, por cuarto, la translucidez y la opacidad, quinto, la saturación y de último, lo que yo estaría llamando el color. Por ende, debemos emplear cada paso de manera de que nosotros tomemos en cuenta primero la parte primordial, que es dar una forma adecuada al diente. Para ello nos ayudamos a la hora de la técnica de la selección del color con una fotografía de luz polarizada cruzada, que lo que hace es quitarme, en resumen, el brillo de la fotografía que incide sobre el diente, de la luz. Entonces eso me ayuda a nosotros detectar correctamente el color del diente. Importantísimo en este caso utilizar la resina que más se asemeje, la que nosotros creamos que más se asemeje, colocar botoncito en el diente y si se logran perder en el dientecito quiere decir que es la resina que nosotros podríamos estar utilizando más. En este caso nosotros utilizamos Brilliant Everglow, el A2B2 y el efecto trans, que es maravilloso, y también utilizamos del sistema Empress Dentina A2 y esmalte A1. En este caso probamos también el White Opaque, pero realmente hoy en día lo abordaría diferente porque tenemos diferentes efectos de esmalte, por ejemplo los de Miris, que me permiten colocar grosores más pequeños y así no se va viendo una resina muy abultada. Un tip que les doy, que es muy bueno, es de que como el diente se deshidrata rápidamente durante el primer minuto, nosotros podemos seleccionar las dentinas que más se asemejen a nuestro diente y el esmalte para que así hagamos esas bolitas y las llevemos directamente a boca para hacer una sola polimerización. ¿Por qué? Porque así evitamos que el diente se deshidrate rápidamente y podemos ahí tener nuestra correcta técnica de selección del color. En la preparación cavitaria, en estos casos en anterior, nosotros necesitamos de la creación de un bisel. El bisel, entre más irregular nosotros lo tengamos, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque podemos esconder la transición entre la resina y que se pierda en el diente. Además de que ese bisel nos va a permitir esconder en estos milímetros la dentina que va sobre esa preparación. El bisel puede ser aproximadamente de 0.4 milímetros, muy pequeñito, para que solo nos permita esconder esa línea de transición. En la técnica adhesiva utilizamos una técnica de grabado total porque la mayoría que tenemos es esmalte y sabemos que tenemos dos diferentes vías para lograr la adhesión. Tenemos una vía de grabado y enjuague y tenemos una vía de autograbado. La literatura es contundente respecto a que si nosotros tenemos esmalte, tanto en la técnica de grabado y enjuague como en la de autograbado, debemos utilizar el ácido fosfórico porque sería nuestro gol estándar para grabar el esmalte. Es decir, que estas dos técnicas podemos decir que en grabado y enjuague nosotros utilizamos grabado de esmalte y dentina y en las técnicas de autograbado utilizamos grabado selectivo del esmalte. En este caso utilizamos un adhesivo universal. También la literatura nos dice que en los adhesivos universales debemos utilizar 2 capas de adhesivo. ¿Para qué? Para aumentar un poquito de grosor de esa capa y sea más estable. También debemos frotar por lo menos 20 segundos nuestro sistema adhesivo en el diente, en esa dentina sobre todo, y luego airear correctamente. Posteriormente, ya coloco mi primer capa palatina. Y si ustedes se fijan, es una capa muy delgadita la que va acá en palatino, aproximadamente de 0.5 milímetros. Y aquí yo ya voy creando mi concha palatina con mis rebordes que los realizo en esmalte. Porque esta técnica me va a permitir después hacer una estratificación mucho más fácil. Es como cuando nosotros tenemos las cavidades clase 2, que hacemos primero el cajón proximal y después ya lo abordamos como una clase 1. Posterior a eso ya utilizo mi dentina 2, donde está mi línea de transición entre la dentina y donde coloqué mi capa de trans,
y luego ya coloco en el resto mi body, que sería un A2B2. Posteriormente a esto ya coloco los efectos, dos efectos que me gustan muchísimo, que es el de Empress Direct, el efecto White, y el de Miris. ¿Por qué? Porque permito colocar capas delgaditas, y posteriormente ocupo mi última capa vestibular con la A1 de Empress Direct. Coloco mi glicerina y polimerizo, esto para la capa inhibida, no se nos vaya a manchar después nuestra resina. Y empiezo con el acabado y pulido. Para el acabado y pulido son excelentes las fresas de grano fino y extra fino. Estas son de Diatech. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el paciente tiene muchas microtexturas que yo ya tengo que empezar a dar. Lo primero, como hablamos en el artículo de Front 10, es dar los contornos y dar la forma adecuada de mi diente, y después empiezo con esa textura superficial. Con una troncocónica de punta fina, grano fino, empiezo a hacer esas líneas a nivel horizontal para que se cree esa microtextura. Y después procedo al acabado y pulido con las gomas que por ejemplo, a ustedes les gusten más. El control posoperatorio, al siguiente día de la elaboración de la restauración. Y si fijamos ahora, este es el antes de nuestra paciente y el después. La paciente se quedó muy contenta con resultados bastante satisfactorios. Miren acá la luz con el efecto de la luz polarizada cruzada, cómo tenemos nuestro antes y cómo se observa el después de nuestra restauración. Bastante aceptable. Para resumir, vamos a hablar un poco del protocolo entonces, cómo sería en el esmalte. Sabemos de que vamos a hacer un acondicionamiento con ácido fosfórico del 35 a 37%, mayor de 20 segundos, pero no mayor de 60. Secamos y después colocamos nuestro sistema adhesivo. Si nosotros estamos en dentina, tenemos dos vías. Por ejemplo, si hacemos la de grabado y enjuague, acondicionamos primero el esmalte por 20 segundos, luego coloco mi sistema adhesivo de 10 a 15 segundos en la dentina. Debemos recordar de lavar siempre el doble de tiempo, porque aunque ya no veamos ese ácido en la dentina, él sigue ahí. Entonces debemos de ser muy minuciosos a la hora del lavado. Secamos sin deshidratar. Podemos colocar la clorexidina en el caso de que grabemos la dentina para inhibir esas metaloproteinasas que me destruyen mi capa híbrida. Secamos sin desecar, colocamos nuestro sistema adhesivo y polimerizamos. Si nosotros estamos con un adhesivo universal, podemos omitir la aplicación del ácido en la dentina. ¿Por qué? Porque la literatura también nos habla que estos adhesivos universales, aunque se pueden utilizar en estrategias de grabado y enjuague, tanto en esmalte y dentina, ellos funcionan mucho mejor cuando se graba solamente esmalte y se acondiciona directamente en la dentina, ya que ellos actúan con ese barrillo dentinario que se encuentra en la dentina. Y ahora vamos a nuestro siguiente caso, un pacientito muy especial porque es de una gran amiga. Él se fracturó su dientecito, su incisivo central, jugando a los patines. Y como la mamá sabe de que siempre que yo le comentaba, siempre que se caiga algún niño, si se quiebra un diente, tenemos que buscar ese fragmento de diente. Mi amiga me lleva el fragmento de diente y nos vamos a la literatura a ver qué nos dice acerca de readherir los mismos fragmentos de diente. Tenemos muchísimas ventajas porque un tratamiento conservador es menos costoso que una técnica directa en la cual tengamos que estar estratificando. Es mucho más rápido que tratamientos restaurativos directos. Y son resultados estéticos predecibles. ¿Por qué? Porque se utiliza el mismo fragmento del paciente. Dentro de las desventajas tenemos que se pueda desprender el fragmento, o por una rehidratación incompleta del fragmento nos puede llevar a una ligera diferencia de color. Para esto utilizamos la técnica del Dr. Pascal Magne, de su libro del Biomimetic Restorative Dentistry, en el que nos habla que estos fragmentos se utilizan dos técnicas, la de Rebond y la de Reinforce. Rebond, nosotros pegamos el fragmentito del diente, y en el Reinforce reforzamos esa capa por vestibular para que no se nos vaya a soltar con facilidad nuestro fragmento dental. En la preparación cavitaria, en este caso, yo no necesito un tallado como tal, sino que
Acondiciono mi superficie, puede ser con arenado de óxido de aluminio de 50 micras o de 29 micras, y luego la hago con piedra pómez. Posteriormente hago mi grabado selectivo. Si ustedes se fijan, es un diente que posee un trauma, por ende yo no quiero tampoco grabar esa dentina con el ácido fosfórico. Entonces hago ese grabado selectivo del esmalte, coloco mi adhesivo universal, froto correctamente esa dentina y ahora vamos a tratar el fragmento que me llega. ¿Qué es lo que hacemos? Arenamos ese fragmento para limpiarlo y sobre todo en ese esmalte eliminar lo que es el esmalte aprismático. Grabamos mi dentina y mi esmalte con ácido fosfórico 30 segundos y coloco mi sistema adhesivo. Ambos debemos de polimerizarlos correctamente y posteriormente procedo a unir, a hacer ese rebond de mi fragmento dental. Aquí podemos utilizar un A2B2 en el paciente para que nos dé ese fondo más oscurito de la dentina. Como nosotros a este punto manipulamos a veces con los guantes este fragmento, se nos puede contaminar esta capa adhesiva que nosotros tenemos en la parte vestibular. Es por ello que procedemos a hacer el reinforce, en el cual nosotros arenamos la superficie vestibular con el óxido de aluminio, hacemos el grabado total de mi superficie, por lo menos de 30 segundos, coloco mis 2 capas de adhesivo universal y posteriormente coloco mi esmalte en la superficie que me va a permitir reforzar lo que yo ya realicé. Si el paciente tiene espacio a nivel palatino, podríamos hacer un refuerzo, o si no, solo nos quedamos a nivel palatino. Colocamos nuestra glicerina y luego procedemos al acabado y pulido de nuestra restauración. Este es el inmediato de nuestro paciente. Con el diente obviamente está deshidratado, pero desde aquí ya podemos observar resultados estéticos bastante aceptables. Y ahora podemos ver en el control postoperatorio el después de nuestro paciente. Le hicimos un control postoperatorio a los 7 años y siempre se conserva el fragmentito dental, ya la resina un poquito manchadita, pero con resultados estéticos predecibles, además de que es el mismo fragmento del paciente y su diente conserva su vitalidad. Ahora vamos hacia posterior, nos llega este pacientito, el cual presenta sensibilidad y molestia al masticar en la región posterior. Al examen observamos que presenta una restauración deficiente con filtración de caries y procedemos a hacer nuestro aislamiento absoluto y a eliminar la restauración defectuosa. Debemos recordar siempre nosotros proteger el diente vecino con alguna bandita. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos, si nosotros no protegemos, tendemos a dar rayadura en el esmalte del diente proximal. Acá utilizamos el Flexidam porque el paciente es alérgico al látex. Entonces utilizamos además el Flexidam porque al tener una gran flexibilidad en el sector posterior, me da la impresión de que tensa menos la boca y el paciente se siente con mucho más confort a la hora de que nosotros estamos realizando todas las maniobras operatorias. En la preparación cavitaria, ¿qué nos dice la literatura? En el artículo de Gianfranco Politano de diseño de preparaciones cavitarias, él nos dice que nosotros debemos, siempre que se pueda, para tener resistencia en el diente, preservar lo que son las crestas transversales. Si nosotros tenemos unas crestas transversales, eso nos van a dar también, aparte de los rebordes marginales, una gran resistencia. Desafortunadamente, si nosotros nos fijamos, nuestro paciente ya tenía una pérdida de estas crestas transversales y por ende tratamos de, lo más conservador posible, quitar solo la resina defectuosa que tiene el paciente. Pero ¿qué nos dice la literatura respecto a cuando un paciente pierde su reborde marginal? Gianfranco Politano nos comenta que en cavidades clase 2, cuando nosotros tenemos restauraciones ocluso-proximales que son de un tamaño mediano, perdemos aproximadamente el 46% de la resistencia de un diente. Y si nos vamos a una MOD, podemos perder del 50% a más de esa resistencia del diente. Por ende, debemos de ser bastante conservadores a la hora de nosotros hacer nuestra eliminación de la resina. En este caso no me fui por un abordaje indirecto porque tengo profundidades
poca en esta parte oclusal y en esta no tenía ni el milímetro. Entonces, para yo poder hacer una indirecta tenía que tallar más esa dentina y por ende quiero ser un poco más conservadora con mi paciente y realizar lo que él ya tenía de una restauración directa, hacerla de nuevo de manera directa. En la técnica adhesiva hacemos el grabado selectivo de nuestro esmalte, colocamos nuestro adhesivo universal. A este punto podemos en este nivel colocar resina fluida para sellar la interfase cuando tengo mi matriz del sistema clase 2. Posteriormente utilicé un A3B3 para un fondo más saturado de mi dentina, y en este caso utilicé un poquito de stains. ¿Para qué? Para demarcar, porque el paciente ya traía unos surcos bastante pronunciados. Luego utilicé un A1B1 en la superficie oclusal y este es nuestro inmediato en nuestro paciente. Para el acabado y pulido de estas restauraciones, me gusta utilizar muchos sistemas que sean de pulido de 2 pasos porque me simplifica mi técnica y además de que estas espirales pueden entrar en esos pequeños surquitos que a veces una copita de pulido no lo logra. Importante de recalcar que aquí el pulido debemos de utilizarlo en revoluciones de por lo menos 5.000 a 8.000 revoluciones por minuto. Y si de ser posible utilizar una irrigación intermitente. ¿Por qué? Porque si no estas gomas se nos pueden gastar rápidamente. En este caso recomiendo mucho la Shapeguard, que es un sistema de 2 pasos y que permite un brillo bastante aceptable. Y ahora vamos a hablar un poquito de las técnicas indirectas. Cuando hablamos de técnica indirecta sabemos de que necesitamos por lo menos 2 citas con el paciente, una para preparar mi realización, mi preparación de la superficie y la otra para cementar el fragmento que yo quiero adherir. Y en este caso nos llega este paciente que le habían realizado en el mismo año 3 restauraciones y siempre tenía problemas. ¿Por qué? Porque se le empacaba la comida y sentía que le sangraba la encía. Entonces, a este nivel, 3 restauraciones directas me hace ir hacia un abordaje indirecto. Realizo la remoción de mi resina defectuosa y si ustedes observan en esta porción, yo acá tengo que hice un bloqueo con resina compuesta. ¿Para qué? Para poder elevar ese piso y no ser tan invasivo a la hora de hacer mi desgaste. Entonces nos vamos al artículo de Incao Emmanuel y él nos habla de ciertas pautas que debemos de tomar en cuenta para la preparación de las cavidades indirectas, tanto en inlay como en onlay. Y una de las pautas es de que debemos de tener los ángulos redondeados para evitar estrés en la interfase adhesiva. El borde cabo superficial no debemos de tener biseles porque yo quiero que mi incrustación tenga una línea junta con ese esmalte del diente, ese borde cabo superficial. Los contactos no pueden quedar en interfase adhesiva, deben quedar por fuera de esa interfase adhesiva. La anchura del istmo por lo menos no debe ser de mayor de 2 milímetros, sino que utilizaríamos un abordaje directo. El cajón proximal debe tener por lo menos 1 milímetro para nosotros podernos apoyar esa incrustación en ese piso y que esté completamente en esmalte sano. Y la profundidad de estas restauraciones debe ser por lo menos, dependiendo del tipo de material, desde 1 milímetro hasta 2 milímetros en el istmo oclusal. Para ello nos podemos ayudar de algunas fresas, por ejemplo estas fresas que ya contienen unos topes oclusales y que ya nos dan el calibre necesario si nosotros estamos con el aislamiento de 1, 1.5, lo que nosotros determinemos para la profundidad o el grosor de nuestro material restaurador. Divergencia de las paredes, debemos de tener una ligera divergencia, pero también no tan divergentes, no mayor de 10 grados, para adecuar una buena inserción de nuestra incrustación. Y si tenemos áreas socavadas, no vamos a hacer lo siguiente, no vamos a tallar
hasta poder tener esmalte y dentina sana, sino que nosotros podemos hacer un blockout, un bloqueo de estas áreas que se encuentran socavadas con resina para que así nuestra preparación sea un poco más conservadora. En el artículo de Politano, él nos habla de que tenemos dos abordajes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un esmalte y una dentina de por lo menos 2 milímetros, nos estamos asegurando de que nuestro esmalte tiene un correcto soporte dentinario, por ende no se va a fracturar. Pero tenemos en casos en que tenemos ligeros socavados de esmalte en esta porción y nosotros no vamos a tallar toda la preparación hasta llegar a esta dentina y esmalte sano. ¿Por qué? Porque estamos siendo muy invasivos y queremos preservar lo más que se pueda las paredes de nuestra restauración. Por ende, hacemos una técnica de bloqueo, como les había comentado. Acá yo relleno, si es de 1 milímetro, con resina compuesta y continúo mi preparación cavitaria de esta manera. Eso va a permitir que yo sea más conservadora. Pero hay casos en que los socavados son mucho mayores. Tengo socavados por debajo del esmalte que con un bloqueo queda demasiado esmalte sin soporte a este nivel y por ende tengo que hacer un bloqueo pero más a nivel gingival y tengo que recubrir la cúspide. ¿Para qué? Para dar un soporte más adecuado a esa restauración. Dentro de la técnica adhesiva utilizo diferentes sistemas, por ejemplo me gusta mucho optimizar mi adhesión con un adhesivo y un cemento, no utilizar tanto cemento autoadhesivo, autograbadores. Y para ello nosotros tomamos en cuenta que al utilizar adhesivos self-etch o adhesivos universales, debemos de tener mucho cuidado porque muchos de estos adhesivos que son ácidos me pueden inactivar la acción del cemento, la polimerización correcta de este cemento. Por ende, existen adhesivos que vienen con su sistema activador. ¿Para qué? Para que dé una segunda activación y me produzca una polimerización correcta de mi cemento dual y así poderlo utilizar con diferentes tipos de cemento. ¿Por qué? ¿Qué hace esto? El pH de estos sistemas adhesivos me inhibe las aminas terciarias que son necesarias para los cementos resinosos duales o los de autocurado y por ende yo no puedo tener una correcta polimerización de mi cemento. Por ende, Gary Alex en su artículo de adhesivos universales nos recomienda el uso de activadores que me ayuden a acelerar esa reacción de polimerización de mi cemento resinoso que había sido inactivado. Posteriormente hacemos el arenado de la superficie del esmalte, hacemos nuestro grabado selectivo de esmalte y colocamos, si en caso el esmalte llegó hacia la dentina, nuestra clorexidina por 20 segundos. Posteriormente coloco mi sistema adhesivo y a la hora de yo venir y preparar mi resina, en este caso se hizo una incrustación de resina, areno mi superficie interna de esa resina, coloco ácido no para grabar esa incrustación, sino solo para limpiarla de excesos que puedan quedar de látex, excesos de aceite, etc. Y luego coloco mi sistema adhesivo por 20 segundos. Posteriormente utilizo mi cemento dual, elimino excedentes a este nivel y luego coloco mi glicerina y realizo la polimerización de mi incrustación. Hago mi acabado y pulido, pueden ser con el mismo sistema de 2 pasos. Y vemos que al tomar la radiografía existe un excedente, por ende debemos siempre que nosotros realizamos cementación de nuestras restauraciones indirectas tomar radiografía, importantísimo porque a veces podemos creer que está 100% libre de algún excedente y ese excedente nos puede causar inflamación gingival. Y recordemos que uno de los motivos de consulta de nuestra paciente fue que aparte de que se le impactaba la comida, poseía sangrado en la encía. Volvemos a tomar radiografía y ya podemos ver de que los excedentes han sido eliminados. Damos el control postoperatorio y podemos ver resultados bastante satisfactorios. Y ahora, en un diente tratado endodónticamente,
cuál sería el abordaje que yo necesito. Anteriormente, a todos los dientes que nosotros teníamos con endodoncia y de posgrado, le realizábamos nosotros corona, pero ahora tenemos con preparaciones mucho más conservadoras. Y por ejemplo, en el artículo de Federico Ferrari, él nos da diferentes técnicas de preparación, confiándonos bastante en la adhesión para hacer lo más conservador posible. Si nosotros comparamos una preparación como es de una corona, nosotros prácticamente tallamos en los 360 grados ese esmalte y esa dentina, mientras que con una preparación adhesiva nosotros simplemente tallamos a nivel oclusal para garantizar el espesor de la restauración y también para adecuar una buena vía de inserción y también sin olvidar de tomar en cuenta cierta planimetría de nuestras preparaciones. Necesitamos líneas de terminación y acabados más precisos al realizar este tipo de preparaciones y es cierto que podemos confiar bastante en la adhesión hoy en día, pero si nosotros podemos dar cierta planimetría en nuestras restauraciones, va a ser mucho mejor a la larga duración de estas restauraciones. Un tipo de línea de terminación que hacemos una inclinación hacia el esmalte para tener una mayor área de esmalte en la cual yo me puedo adherir. Recordemos que nuestra adhesión en esmalte siempre va a ser la más predecible. En la preparación cavitaria utilizo fresas redondas que ya vengan calibradas con el grosor que yo necesito de mi restauración y las introduzco completamente para obtener algo así. Y posteriormente también utilizo estas fresas que ya vienen con inclinación necesaria de los 10 grados para yo no estar inclinando excesivamente esa fresa. En este caso utilicé el sistema Fill-Up, que me parece sensacional porque no estoy elaborando al rellenar esta cavidad capa por capa, lo que me incrementa el estrés de contracción de polimerización, sino que utilizo en un solo incremento un cemento que contiene carga y que me va a permitir rellenar, y al ser dual no creo tanto estrés de contracción de polimerización porque yo dejo que ese cemento realice su reacción él solo y después de 5 minutos ya puedo dar con mi lámpara de fotocurado. Y nos quedaría algo así. Posteriormente procedo a mi técnica de preparación de la cavidad. Luego de mi preparación cavitaria, hago mi técnica de impresión, ya sea análoga o digital. No hay diferencias demostradas en la literatura entre uno y otro. Posteriormente empiezo mi técnica adhesiva, igual que en el caso anterior. Hago un grabado total de mi superficie de esmalte y dentina. Esta dentina ya se encuentra sellada previamente. Luego coloco mi sistema adhesivo. Y en este caso utilizamos un sistema que me parece muy bueno, que es incrustaciones que se llaman reforzadas, son cerámicas reforzadas con resina. ¿Por qué? Porque me permiten en cualquier momento también poder ser reparadas, no es tan rígida y es fácilmente de pulir como una resina compuesta. Entonces, este tipo de sistemas, como el Bitdynamic, grabamos la superficie cerámica, que es otra cosa maravillosa, lo que me va a permitir una mejor unión a mi diente. Este se graba por 60 segundos, luego nosotros lo limpiamos con ácido fosfórico, no para grabar, sino para limpiar los excedentes del fluorhídrico, y luego colocamos nuestro silano dentro de la incrustación, que tenemos dos alternativas. O lo dejamos ese silano reposar por 5 minutos, o lo dejamos 1 minuto, pero tendríamos que aplicar calor. Y creo que nadie en el consultorio con un secador no vamos a estar ahí. Entonces creo que lo mejor es esperar los 5 minutos. Posteriormente cemento mi incrustación y procedo a realizar el acabado y pulido de mi restauración. Y luego realizo el control postoperatorio sin signos de excedente de cemento. Y para finalizar tenemos nuestro último caso. El último caso hablamos de que existen diferentes estrategias para abordar dientes que poseen fisuras. Y nos llega esta paciente al consultorio, la cual tenía una gran molestia. ¿Por qué? Porque cada vez que bebía helados,
le molestaba, cada vez que comía algo más duro, le molestaba. Y cuando abrimos nuestra cavidad, nos damos cuenta de lo siguiente. Podemos observar acá una línea que me divide el diente en dos, una línea de fisura. Entonces, ¿qué puedo encontrar yo en la literatura acerca de dientes fisurados? Nos vamos a la literatura y encuentro este artículo maravilloso que es de William Packett y también de David Gerold, en el cual nos habla de las terapéuticas que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de tratar dientes o síndrome de dientes fisurados. Este artículo es del año 2022, es reciente, y ellos nos hablan de diferentes alternativas. Por ejemplo, nos dicen primero dónde se encuentra el crack. Si yo tengo un crack superficial en esmalte o tengo un crack en dentina, que los más peligrosos son los cracks que se extienden hacia la dentina de mi diente. Entonces tengo dos tipos de cracks. Tengo uno que puede ser oblicuo y tengo un crack que puede ser uno vertical. Dentro de los cracks oblicuos puedo tener un crack que se me extienda hacia una de las cúspides, pero que el diente completo esté sano. Entonces, si mi diente completo está sano, yo puedo hacer únicamente un recubrimiento de la cúspide que tuvo el problema o que tuvo el crack. Pero si el resto de mi diente no se encuentra en las mejores condiciones, por ejemplo, nosotros podemos ver acá esmalte socavado, esmalte acá socavado y paredes un poco más delgadas, yo tendría que hacer en este caso un recubrimiento completo de mi diente para proteger ese diente de que se siga propagando esa línea de fisura. Ya en fracturas más verticales que no comprometan el resto del diente, también tenemos que hacer recubrimiento oclusales completo. Para esto, si ustedes pueden observar aquí, yo ya hice la reducción oclusal de mi diente utilizando esas mismas fresas calibradas. Y si nosotros recordamos el artículo del doctor Federico Ferrari, él habla de que a este nivel inclinamos la fresa para tener una mayor superficie de esmalte y tener una mayor adhesión a esa superficie de esmalte. Pero para eso nosotros también debemos hacer una protección de esa fisura. ¿Y cómo protegemos esa fisura? Hacemos lo que llamamos un resin coating, que es que nosotros vamos a hacer un sellado de esta dentina, colocamos nuestro sistema adhesivo universal y luego utilizamos la resina fluida. ¿Para qué? Para poder proteger esa fisura que se extiende a lo largo del diente desde mesial hacia distal. En este caso utilicé el High-Solate, el dique de color negro, porque me gusta el contraste que realiza para yo ver todos estos detalles de líneas de fractura y que no cansa tanto la vista. ¿Por qué? Porque me permite también, no crea tanta reflexión hacia los ojos y me permite trabajar correctamente estas líneas de fisura. Y esta ya es mi preparación. Esto es lo que les comentaba del artículo, que si ustedes pueden observar, aquí yo tengo una mayor superficie para adherirme, diferente que por ejemplo cuando una línea de terminación, como decirlo, junta, que nosotros solo pasamos de manera horizontal esa fresa. Si nosotros hacemos esa ligera inclinación de esta fresa, más o menos a este nivel, nosotros vamos a poder observar que vamos a tener mayor esmalte al cual adherirnos. Posteriormente, yo realizo mi técnica de impresión. En este caso utilizo el sistema de triple tray, una cubeta que me permite tomar en una sola impresión lo que es la impresión superior, tomo también la impresión del diente inferior y también tomo de oclusión, es decir, registro de mordida. Para este caso utilizamos el sistema de President. Por ejemplo, en estos casos me gusta mucho el Putty Super Soft porque no me mueve tanto esa cubetita del triple tray
y luego una silicona liviana, este es caso extra liviana, que me va a permitir en todos esos espacios copiar todos los detalles de mi preparación. Y luego, 7 días después, realizamos la cementación de nuestra incrustación. Entonces procedemos al aislamiento absoluto de mi restauración y a este nivel colocamos acá una banda para proteger el diente vecino y procedemos al arenado de la superficie. Por eso se observa más opaca toda mi superficie oclusal. Realizo grabado total de mi esmalte y mi dentina que la tenía sellada previamente. Recordemos siempre proteger a este nivel el diente vecino y coloco mi sistema adhesivo, haciendo hincapié. Primero realizo mi primer capa adhesiva, aireo, froto correctamente y luego coloco sin polimerizar mi segunda capa adhesiva y vuelvo a airear. Puedo tener un microaplicador para eliminar los excedentes de adhesivo que pueda tener para que mi capa no quede tan gruesa y me puede interferir con la colocación y el asentamiento de mi incrustación. Y luego en esta parte que ya tengo mi fascia adhesiva, puedo eliminar la banda proximal. ¿Para qué? Porque así yo no toco el diente proximal y no se pasa excesos ni de ácido ni de adhesivo al diente proximal. En este caso utilicé un sistema de IMAX y vamos a ver, según la literatura, cómo se trata el disilicato de litio. La literatura nos recomienda con ácido fluorhídrico al 5%, 20 segundos. Si recordamos que, por ejemplo, en las cerámicas infiltradas con resina, tenemos que lo utilizamos por 60 segundos, aquí solo necesitamos 20 segundos en el IMAX. Posteriormente colocamos nuestra incrustación en ultrasonido y alcohol, de ser posible, y luego volvemos a colocar ese ácido fosfórico en la superficie, en el intaglio de nuestra restauración, por 1 minuto. No para grabar, no porque me va a hacer un efecto grabador, sino para limpiar los excedentes de mi ácido fluorhídrico y posteriormente coloco mi silano. Puedo dejarlo por 5 minutos y ya lista mi restauración. Un tip, por ejemplo, muy bueno es que si nosotros vamos a cementar varias restauraciones, podemos en el consultorio grabarlas de una sola vez antes de que el paciente llegue a la consulta, colocarle su silano y luego cómo limpiamos estos contaminantes cuando probamos nuestra incrustación. Simplemente hay artículos que demuestran que volviendo a colocar el ácido fosfórico en la superficie de esa restauración, se restaura la adhesión y la fuerza adhesiva que va a tener esa incrustación para con el diente. No necesitamos volver a hacer todos los pasos del ácido fluorhídrico, del ultrasonido, del fosfórico, del silano. Ojo, importante que si nosotros ya tenemos acondicionada con silano nuestra incrustación, entonces el alcohol, por ejemplo, si la limpiamos con alcohol, eso no nos va a garantizar que se limpió correctamente, porque a veces nos salvamos de limpiar las cosas con alcohol, pero no es efectivo. Tenemos que hacerlo con ácido fosfórico. Y una vez lista mi incrustación, procedo a realizar la cementación. Aquí, importantísimo que como en estos tipos de como tabletops o recubrimientos totales, la incrustación, una vez uno la sienta, tenemos que tener la ayuda del auxiliar para que no se nos mueva de su lugar este tipo de incrustaciones y a la vez que nosotros con otra manito vamos quitando los excedentes en proximal, en vestibular y en todas las áreas. Luego colocamos nuestra glicerina para esa capa inhibida, que es muy reactiva, sobre todo en las superficies proximales, que a veces quedan excedentes de cemento ahí y pueden atrapar pigmentos, pueden atrapar placas y no lo deseamos con nuestros pacientes. Y después de haber quitado los excesos de cemento, otro tip muy importante a este punto es que podemos eliminar con hojas de bisturí, láminas de bisturí, todos los excedentes
de cemento y que va a cortar adecuadamente esa resina. Y si nosotros podemos observar el antes de nuestro paciente y el después, con resultados bastante satisfactorios. Y con esto me gusta finalizar porque quiero hacer mucho hincapié que nosotros podríamos tener los mejores materiales restauradores para trabajar, podríamos tener la mejor técnica para aislar, pero si por ejemplo nosotros, y me gusta terminar con esta frase, que aunque tengamos la mejor química de un sistema adhesivo, de un material, nosotros tenemos un protocolo pobre o una técnica clínica pobre, nunca vamos a poder hacer tratamientos predecibles y predecibles en el tiempo. Entonces nosotros nos debemos ayudar no solo de la química y los materiales, que sí ejercen una gran diferencia, pero también de la técnica y los protocolos que nosotros vamos a establecer en cada una, desde una técnica directa hasta una técnica indirecta, porque uno diría, no, una técnica directa solo quito resina o solo quito la carie o la restauración, pero no, cada cosa tiene su razón de ser y si nosotros seguimos cada protocolo de manera adecuada y basado en la evidencia, vamos a garantizarle a nuestros pacientes resultados predecibles en el tiempo. Espero les haya ayudado mucho esta corta charla, pero traté de resumir de cada técnico los que nos llega a nosotros en el día a día a nuestro consultorio para que tengamos como las pautas o la vía para el abordaje de estos casos clínicos. Sin más que decirles, también les dejo a la orden mis redes sociales, mi correo electrónico por si tienen alguna duda o quisieran los artículos con los cuales utilizamos en toda la charla, están a la orden y agradezco realmente por la oportunidad de haber estado acá compartiendo un poco de lo que hago en el día a día. Realmente agradezco la oportunidad, me hubiera gustado en el pregrado tener una oportunidad de un aprendizaje continuo, gratuito, que me permitiera conocer diferentes técnicas, protocolos, basados en evidencia científica de diferentes docentes de toda Latinoamérica. Entonces para mí es una oportunidad importantísima que pueden tener los alumnos y otros colegas de tener esto al alcance de la mano.